Mi mamá se llamaba Ana Inés de la Croce. Por la mañana me llevaba a mí, de 7 meses, a una guardería cercana a su trabajo. Luego ingresaba a la biblioteca de la Facultad de Derecho de Universidad Nacional de La Plata. Allí clasificaba tomos, bibliorratos, fichas, revistas, digestos, códices. Mi mamá era bibliotecaria recibida en la misma facultad. Mi abuela era bibliotecaria recibida en la misma facultad. Las dos trabajaban juntas, controlaban el mismo fichero. Por la tarde mi mamá era militante social en una villa cercana a la ciudad de La Plata. Se hacía llamar Juana. Armaba una biblioteca popular para trabajadores, chicos, amas de casa. Entonces mi abuela se quedaba conmigo, aún en la biblioteca, entre montones de libros, desparramados y por clasificar. Mi mamá volvió del barrio en la noche. Estaba en casa de mi abuela conmigo y mi papá. 5 golpes en la puerta. Ingresan hombres de fajina militar encapuchados. Se llevan a mis padres. Desaparecen. La dictadura militar robó sus cuerpos. 25 años después estudié en la misma biblioteca. Me recibí de abogado con esos libros clasificados por mis 2 madres. Hace poco encontré la biblioteca popular y a los chicos que ahora tienen 40 años. A los trabajadores que ahora son ancianos, pero que protegieron esa biblioteca. Pedí ver el fichero, ninguna duda. La letra de mi mamá. Saqué ficha libro 234. Hay una cita. Los libros viejos tienen el olor de los huesos. Bueno, antes que nada, queremos explicar brevemente el contexto histórico y político en el que compañeros bibliotecarios fueron desaparecidos. El proceso de reorganización nacional fue una dictadura cívico-militar que estuvo en la República Argentina a partir del golpe de Estado en 1976, el 24 de marzo, y que funcionó hasta el 10 de diciembre de 1983. Esta dictadura tomó la forma de un Estado burocrático autoritario y que se caracterizaba por un plan sistemático de violación de los derechos humanos y un terrorismo de Estado en el que llegaron a funcionar 300 o más centros clandestinos de detención. Por otra parte, este nuevo régimen adoptó y llevó a cabo y profundizó en los mecanismos represivos que ya funcionaban en el gobierno anterior, con el gobierno de María Estela Martínez y sobre todo con la AAA. El golpe derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, imponiendo en su lugar una junta militar integrada por los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas. Los objetivos de la dictadura fueron claros: combatir la corrupción, la demagogia y la subversión, y ubicar a la Argentina en el mundo occidental y cristiano. De manera que se estableció un nuevo modelo económico-social, siguiendo los lineamientos ideológicos del neoliberalismo, que estaba en auge, y tanto es así que este modelo fue impuesto mediante una política de violación sistemática de los derechos humanos, en línea con la doctrina de la seguridad nacional elaborada por Estados Unidos y articulado continentalmente mediante el Plan Cóndor, dirigida contra un sector de la población acusada de ser peronista, populista, zurda, izquierdista o subversiva. Es decir, se quería suprimir cualquier tentativa de oposición política o popular. En este sentido, la dictadura produjo miles de desaparecidos, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores y exilios forzosos. Por todos estos motivos es que ha sido judicialmente calificado como genocidio. Además, no hay que olvidar que contó con el apoyo y la tolerancia de los principales medios de comunicación, privados y grupos económicos, la Iglesia Católica sobre todo y la mayor parte de los países democráticos del mundo. Por otra parte, recordemos que la década del 70 en América Latina presentó un contexto político similar. Pero en nuestro caso en particular, el país había sufrido golpes de Estado desde 1930. Sin embargo, la última dictadura fue sin duda la más sangrienta y criminal. Ahora bien, en este contexto, sabemos hasta el momento que se localizaron 25 nombres de bibliotecarios, estudiantes de bibliotecología y trabajadores de bibliotecas que permanecen desaparecidos, y 5 que fueron detenidos, desaparecidos y liberados durante la represión. Entonces, como compañeros bibliotecarios, nos preguntamos quiénes fueron los bibliotecarios desaparecidos, qué rol político y social tuvieron, a qué organizaciones pertenecieron, quiénes eran. A continuación les hablaré sobre qué es la militancia y cómo ocurría en el contexto del golpe de Estado. Un militante es aquel que brinda su apoyo a una causa, proyecto o que figura en un partido o colectividad. Puede
desarrollarse a través de un partido político de organización no gubernamental o incluso desde lo individual. En el contexto violento del golpe de Estado se tomaban medidas de seguridad y la militancia se desarrollaba en condiciones de clandestinidad. Pensar en bibliotecarios con militancia política partidaria resulta difícil, ya que nuestra formación académica se encarga de evitar todo posible asociación con prácticas de tipo política, aun cuando todos reconocemos el impacto social de las bibliotecas, los libros, la cultura. Desconocemos o disimulamos su dimensión política mucho más de lo que involucra al profesional bibliotecario. Cuando hablamos de desaparecidos y detenidos, resulta por asociación pensar en militancia, sindicales o sociales. La historia reciente de nuestro país cuenta con un triste vocabulario que incluye palabras como desaparecidos, que hoy han tomado un sentido universal y que tristemente identifica lo que es difícil entender desde la racionalidad. Gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos, intenso y minucioso, y del colectivo bibliotecario, se recuperó y reconstruyó la identidad y militancia de los bibliotecarios desaparecidos y sobrevivientes. ¿Cuál era su compromiso social y profesional? En la actualidad, sindicalizándonos, es el grupo de colectivos bibliotecarios formado por profesionales que trabajan en la conformación de un sindicato que defiende los intereses laborales de los trabajadores de bibliotecas. Cada 24 de marzo levantan su bandera con el lema Bibliotecarios desaparecidos presentes. De esta manera se convoca a ejercitar la memoria y a levantar los nombres de aquellos que ya no están, porque para poder construir un futuro como país es necesario conocer nuestro doloroso pasado. Lo que expondré a continuación fue en parte extraído del artículo Bibliotecarios detenidos desaparecidos presentes, cuyo subtítulo es Bibliotecarios y trabajadores de bibliotecas detenidos desaparecidos en Argentina. Quienes han formulado esto son los bibliotecarios Cancino Norma, Franco Miriam, Cucho Vázquez José y Solari Tomás. Según informes, no solo a partir de este, sino a partir de otros datos que hemos recolectado, en la última dictadura militar que ha tenido lugar en la Argentina, se tiene al menos registro de 30 bibliotecarios desaparecidos. Aquí he de mencionar la historia en particular de dos bibliotecarios, de Rodolfo Hachem Karam y Ana Inés de la Croce, quien nació desaparecido en conjunto con su esposo. En primer lugar, Rodolfo Hachem Karam era oriundo de San Juan y en un comienzo comenzó militando por la educación laica y gratuita. Se trasladó de San Juan a La Plata en el año 1959. Allí comenzó una carrera universitaria en la Facultad de Derecho, donde, junto con otras personas, conforma la Federación Universitaria por la Revolución Natural. Por otro lado, he de mencionar la vida de Ana Inés de la Croce, quien nació en La Plata, estudiante de antropología en el Museo de La Plata, bibliotecaria recibida en esta y que ejercía sus funciones aquí, en la Facultad de Derecho. Conoce a su marido, Rodolfo Jorge Atzad, y juntos incursionan en el movimiento humanista. Ambos ingresan así en la Juventud Universitaria Peronista y empiezan a tener militancia no solo allí, sino también en los barrios. Luego pasan las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a Montoneros. Se casan en el año 1974 y viven en la clandestinidad hasta finales del año 1975, cuando Rodolfo discutió la política militarista con Montoneros. Debido a esto, fue juzgado, degradado y condenado. Debió salir de la clandestinidad y comenzó a trabajar en un frigorífico ubicado en Berisso. Allí, además de realizar su labor diaria, hacía tareas de agitación y propaganda.
en agosto del año 1976, nace el hijo de ambos, Julián Atzad. En el frigorífico, varios trabajadores habían desaparecido. Un día antes de secuestrar a la pareja, un grupo paramilitar se presentó en la inmobiliaria que les había alquilado la casa a estos. El dueño de la inmobiliaria, cuando estos se retiraron y pasó un determinado tiempo, advirtió de esto a la pareja. Sin embargo, sus esfuerzos no alcanzaron. Siendo las 3 de la madrugada del día 12 de abril de 1977, los militares tocan el timbre de la casa. Ella, 25 años, él 31. Julián, de apenas 7 meses, desaparecen a sus padres. Hoy en día, Julián ya tiene 45 años y los mantiene presente día a día. Ana María Guzner ingresó al Partido Socialista PST en el 1973. Fue delegada de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata y trabajó en las dependencias de la universidad durante 11 años. Fue despedida de su cargo por la misión Ivancevich. Luego ingresó como empleada en el Consejo de Profesionales de la Economía de Buenos Aires. El 5 de septiembre de 1975, junto con 4 compañeros, yendo a una fábrica en huelga, porque su partido colaboraba con los obreros en una olla popular, fueron secuestrados por un comando de la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina, la famosa AAA. Sus cuerpos fueron violados, torturados, mutilados y ametrallados a quemarropa. Aparecieron horas después en las afueras de la ciudad. 33 maravillosos años. Rosa Angélica Munro Meredith, estudiante de biblioteca, fue secuestrada en Buenos Aires el 4 de enero de 1977, junto a su esposo y 10 personas más, en su presencia de la hija de ambos. Ella tenía 29, él 31 años. Bibliotecarios, estudiantes de bibliotecología y trabajadores de bibliotecas asesinados y desaparecidos. Juan Pablo Maestre, trabajador de la biblioteca de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires y estudiante de Psicología, secuestrado en Buenos Aires con su compañera el 14 de julio de 1971. Maurice Rinland, trabajaba como periodista de la Gaceta de Tucumán, bibliotecario de nacionalidad francesa, detenido y desaparecido el 8 de julio de 1975 en Tucumán, junto a su esposa e hijos por nacer. Napoleón Argentino Araneda, trabajaba en la biblioteca del Banco de Mendoza, desapareció el 12 de diciembre del 75. Miguel Santiago Bacasum, bibliotecario de la Biblioteca de Tribunales de Bahía Blanca, secuestrado y desaparecido el 27 de junio de 1976. Eduardo Benito Francisco Corbalán Mato, trabajador del Departamento de Biblioteca y Publicaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, secuestrado el 22 de julio de 1976. Elvira Estela Márquez Dreyer, bibliotecaria de la Biblioteca Argentina de Rosario, desaparecida en agosto de 1976. Julio Washington Cabrera, trabajaba en la Biblioteca Popular Mitre, secuestrado y desapareció en Buenos Aires el 18 de octubre de 1976, junto a Rosa Delicia Chager, quien trabajaba en el mismo lugar. Viviana Ercila Micucci y Burrustela, estudiante de bibliotecología en la Universidad de Buenos Aires, bibliotecaria del Centro Panamericano de Zoonosis, luego de trabajar en la Biblioteca Popular Rivadavia de San Isidro, aparecida junto a su hermano el 11 de noviembre de 1976. Elsa Noemí López Mateo, estudiante de bibliotecología en La Plata, delegada de Cetera, detenida y desaparecida el 12 de noviembre de 1976 con su madre y su hermano. María de Jesús Peláez Delfini,
Trabajaba en la biblioteca del Centro de Documentación de la Secretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata. Desaparecida en San Martín, Buenos Aires, el 21 de diciembre de 1976. Rosa Angélica Munro Meredith, estudiante de Bibliotecología y Sociología, secuestrada y desaparecida el 4 de enero de 1977. Susana Raquel González, estudiante de Bibliotecología y de Letras en La Plata, detenida y desaparecida el 10 de febrero de 1977. Pedro Ulderico Ponce, trabajaba en la Biblioteca Provincial San Martín en Mendoza, secuestrado y desapareció el 4 de abril de 1977. Manuel Ramón Saavedra, jefe de Extensión Cultural y responsable de la Biblioteca Nacional, militante, secuestrado junto a su hija el 14 de julio de 1977. Marta Susana Díez Troncoso, bibliotecaria, trabajaba en la Biblioteca Argentina de Rosario, secuestrada y desaparecida el 15 de mayo de 1977, junto a su novio Jorge Barrantes. Mari Norma Lupi Mazzone, trabajó en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Montevideo, venida en Uruguay y desaparecida en Buenos Aires, junto a dos amigas el 10 de junio de 1977. José Dalmiro Rojas, bibliotecario, secuestrado en Río Salí, Cruz Alta, Tucumán, el 21 de julio de 1977. María José Rapela Mañone Kim, bibliotecaria de la Universidad de Morón, secuestrada con su esposo el 30 de julio de 1977. Ana María Tosetti Jauregui, trabajaba en la Biblioteca del Congreso de la Nación, secuestrada el 27 de agosto de 1977, luego de la desaparición de su hermano Miguel Ángel. Beatriz Arango Sánchez, licenciada en Bibliotecología, trabajaba en la Biblioteca del Congreso de la Nación, secuestrada y desaparecida el 24 de noviembre de 1977. Ricardo René Haidar Camisi, trabajaba en la Biblioteca de Facultad de Química, sobreviviente a la masacre de Trelew en agosto de 1972, dirigente de Montoneros, secuestrado el 18 de diciembre de 1982. Mónica Marta María Capelli, estudiante de Letras, trabajó en la Biblioteca Pública de Córdoba, militante, desaparecida el 16 de mayo de 1977. Elsa Noemí López Mateos, nacida el 18 de marzo de 1944, en La Plata. Le decían Mimi, peronista montonera y estudiante de bibliotecología en la Universidad de La Plata y delegada gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Fue secuestrada junto a su madre, Isabel Mateos de López, el 12 de noviembre de 1976, en Citibel. Los vecinos identificaron a los integrantes del operativo como fuerzas del Regimiento Séptimo de Infantería, quienes además de secuestrarlas, también saquearon su domicilio. Susana Raquel González nació en La Plata el 22 de febrero de 1954, ingresó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en 1972, inscribiéndose en la carrera de profesorado en Letras. Susana Raquel González militó en Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada el 10 de febrero de 1977 con tan solo 23 años en La Plata, a metros de su casa. Marinorma Lupi Mazzone, técnica bibliotecaria egresada de la Universidad de la República, bibliotecaria en la Facultad de Derecho en Uruguay, militante del movimiento de independientes 26 de marzo. Fue secuestrada en su departamento junto a sus 3 compañeras, 2 uruguayas y una argentina, el 10 de junio de 1977 en el marco del Plan Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado.